Muy buenos días chicos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Bueno, hoy quiero que pasemos a aprender la clase número 8 de Guerra Espiritual, oración avanzada y guerra espiritual completa. Esto va a ser un manual de liberación. Amén. Quiero que aprendamos juntos. Sé que quedaron un montón de cosas por aprender, que podría ser algo más profundo, con más sabiduría, pero bueno, quería terminarlo antes de este viernes. Sí, seguramente en otro momento vamos a estudiar con más profundidad también. Sí, y también quería reunirme con ustedes para ver qué fuimos aprendiendo durante todas estas clases, ¿sí? Así que les voy a compartir en el nombre de Jesús, ¿sí? Porque hoy vamos a llegar al culmen de nuestra formación en guerra espiritual. Esta clase no es teoría, es práctica, poderosa y diseñada para que cualquiera, al terminar de leerla y meditarla, pueda tomar autoridad en Cristo y libertar a una persona o incluso a varios, siguiendo un orden bíblico efectivo, con un conocimiento que va más allá de lo que comúnmente enseñan. ¿Sí? La guerra espiritual no es mística ni simbólica, es una realidad invisible que impacta lo visible, y nuestra misión como creyente es aplicar autoridad, discernimiento en acción, no en teoría. ¿Sí? El primer punto de esta enseñanza es cómo reconocer a un endemoniado. Antes de actuar debemos discernir correctamente. El discernimiento no depende de habilidades propias, sino de sensibilidad a la voz de Dios y conocimiento de la Escritura. ¿Sí? Vamos a hablar de las señales físicas y espirituales. Ojos brillosos, torcidos o con miradas fijas. Manos rígidas, dedos torcidos o posiciones antinaturales, lenguaje, movimientos o fuerza física inusuales, rechazo extremo a la oración, lectura de la palabra o alabanza, emociones completamente descontroladas que no responden a ayuda natural, cambios súbitos de ambiente emocional, paz a tensión extrema sin razón aparente. ¿Sí? Nosotros debemos observar primero. No debemos dejarnos guiar solo por el ruido, ¿sí? El drama o la apariencia. La autoridad en Cristo requiere discernimiento, no improvisación. Esto por punto número 1. Ahora vamos al punto número 2 de esta enseñanza. Principios fundamentales antes de liberar. Antes de actuar sobre un demonio, debemos comprender el orden y la estrategia espiritual. Unidad de autoridad. No todos gritan a la vez. Solo un líder debe tomar autoridad y guiar la liberación. ¿Sí? Preparación de la persona. Debe confesar y renunciar a pactos, ¿sí? A los pecados que dieron acceso al enemigo. El tercer paso, oración de cobertura, proteger al equipo y a la persona invocando la autoridad de Cristo. El cuarto paso es el discernimiento activo, observar manifestaciones físicas, palabras, reacciones y no actuar por impulso. La liberación es como una cirugía espiritual. Si todos actúan a la vez sin orden, se genera caos. Si se hace con precisión, la vida se restaura y la victoria se mantiene. Amén. Ahora pasemos al punto número 3 de esta enseñanza, ¿sí? Que es la etapa de la liberación. Preparación, oración de autoridad y protección, cubrir a la persona y al equipo. Ejemplo, Señor Jesús, cubro con tu sangre a esta persona, a este lugar y a nosotros que vamos a actuar en tu nombre. Ningún espíritu maligno puede interferir, solo tu voluntad se cumplirá en este renuncia de la persona, en segundo punto.
La persona tiene que renunciar, guiarla para que confiese sus pecados y su acto, ¿sí? Hacerla entrar en razón, que sea la persona, ¿sí? Que hable y no el demonio, ¿sí? Renuncia a toda brujería, idolatría, adicción o pecado que permitió que el enemigo entre en mi vida. Solo le sirvo a Dios, ¿sí? Eso es algo que la persona misma tiene que renunciar, ¿sí? Tenemos que identificar el espíritu, ¿sí? Escuchar palabra, observar manifestaciones físicas y discernir patrones de influencia. Preguntar al Espíritu Santo, Señor, ¿qué espíritu opera en esta persona? ¿Sí? Jesús en Gadara preguntó al demonio su nombre, como vemos en Marcos 5:9, antes de expulsarlo, lo que permitió una liberación completa y controlada. ¿Sí? Ahora hablemos de la reprensión y la expulsión. Nombrar el espíritu que causa temor. Te reprendo en el nombre de Jesús. Un ejemplo. Declarar autoridad. Jesús me ha dado toda autoridad sobre ti y te ordeno salir ahora. Repetición hasta observar signo de liberación. Relajación de músculos, llanto, confesión, gritos de autoridad, reconociendo su derrota. ¿Sí? Tenemos que repetir, ¿sí? Reprender al espíritu en el nombre de Jesús y declarar que Jesús nos dio la autoridad sobre ese demonio. Por eso le ordenamos que salga en ese momento, ¿sí? La fuerza no está en la voz humana, sino en la autoridad de Cristo. Mantener calma y control asegura que la liberación sea total, ¿sí? Ahora hablemos de la confirmación de la liberación. La señal de que el espíritu ha salido de la persona. La persona respira más libremente, posturas corporales normalizadas, se muestra capaz de hablar y razonar coherentemente. El rechazo a la oración o adoración desaparece. Se observan cambios emocionales positivos inmediatos. Lo importante, la liberación no termina en el momento de la expulsión. La enseñanza y seguimiento son esenciales para evitar una recaída en la persona. O sea, hay que hacer un seguimiento después de esa liberación. ¿Sí? Vamos a hablar de este punto como punto número 4, seguimiento post-liberación. Enseñar disciplina espiritual a la persona diariamente. Oración, lectura de la palabra, adoración y confesión continua. Revisar hábitos, amistades y exposiciones a pecado o pactos que permitieron la opresión, ¿sí? De los demonios. Mantener comunidad de apoyo, o sea, en grupos, ¿sí? Y oración constante, ¿sí? Una casa liberada requiere cerradura, limpieza y vigilancia para que no vuelva a entrar un intruso. Lo mismo ocurre con el espíritu liberado. Tenemos que entender esto. Estos son partes del seguimiento que tenemos que hacer después de liberar a la persona, ¿sí? Ahora, como punto número 5, veamos oraciones prácticas para la liberación. Oración de autoridad inicial. En el nombre de Jesús, tomo autoridad sobre todo espíritu maligno presente en esta persona y lo reprendo. Ninguno puede permanecer, todos deben salir y nunca regresar en el nombre de Jesús. Ese es el nombre que tiene autoridad sobre todo, espíritu inmundo. El nombre de Jesús, no hay otro. Después, oración de renuncia guiada, ¿sí? Tenemos que
pedirle a la persona que tome posesión de su espíritu. Una vez que esa persona tiene posesión de su espíritu, guiarla a renunciar a toda brujería, idolatría, pecado y pacto que permitió que este espíritu se introduzca en mi vida. Decreto que solo sirvo a Dios y que solo Él es mi Salvador. Listo. Es fácil. Es una renuncia que tiene que hacerlo. Y si le cuesta hablar y pronunciar esto, hacerlo repetir hasta que lo pueda decir libremente, ¿sí? Después hay que hacer una oración de expulsión definitiva. Espíritu que causas temor, o que entraste por fornicación, o que entraste por vicio en la vida de esta persona, en el nombre de Jesús te ordeno salir y no volver jamás. Te ato. Todo atajo, cadena o fortaleza que tú tienes sobre esta vida queda destruida en el nombre de Jesús. Amén. Y te echo fuera ahora, en el nombre de Jesús. Sal y no vuelvas más. Después, una oración de protección y restauración. Señor Jesús, cubro a esta persona con tu sangre. Restaura su mente, su cuerpo y espíritu, y llena de tu Espíritu Santo. Toda influencia del enemigo queda eliminada de su vida en el nombre de Jesús. ¿Sí? Le voy a dar un ejemplo moderno. Un joven sometido a posesiones demoníacas repetidas debido a idolatría familiar. Se le guía a confesar y a renunciar a toda práctica prohibida. El líder toma la autoridad en Cristo y reprende los espíritus, observando cambios físicos y emocionales. Posteriormente, se enseña disciplina diaria y la persona queda libre permanentemente, ¿sí? Vamos a hablar del punto número 7, aplicaciones prácticas para cualquier situación, ¿sí? Orden y liderazgo sobre solo un guía debe tomar autoridad. Los demás apoyan en oración y cobertura. Y esto es importante. Cuando dice liderazgo, no quiere decir que tu líder o el pastor, porque por ahí no está ni tu líder ni el pastor, sino que uno de los que están ahí tomen el liderazgo, que esté al frente de la oración, ¿sí? Que sea el que tome la autoridad. Y los demás que están alrededor, que no se apresuren, no se asusten, sino que estén apoyando en una oración silenciosa, pero apoyando a la persona que está haciendo la liberación. ¿Sí? En punto número 2, discernimiento constante. Observar cada gesto, palabra o reacción física que la persona hace. Esto es importante. ¿Sí? En el punto número 3, la instrucción post-liberación. Asegurar que la persona renuncia a la raíz del problema. ¿Por qué? Como muchas veces le digo, muchas veces se hace liberación hoy de una persona y al otro día viene y le tenemos que hacer liberación de nuevo a la misma persona. ¿Por qué? Porque esa persona no le hicimos una post-liberación, o sea, no nos aseguramos de ver el problema o la raíz que ocasionó que esa puerta esté abierta para que el enemigo tome posesión de su vida, ¿sí? Otro de los puntos es el uso estratégico de la palabra y la oración, declarativa o confesativa o proclamativa, ¿sí? Leer versículos y proclamarlos con fe, con verdadera fe, creyendo en que Dios lo va a hacer, ¿sí? Que Dios te va a usar para eso, ¿sí? Registro de resultado. Tenemos que tener un registro del resultado diario de liberaciones, cambios y testimonio para seguimiento y aprendizaje para que nosotros podamos seguir aprendiendo, ¿sí? Ahora quiero que vayamos al punto número 8, ¿sí? Estoy tratando de darlo rápido porque tengo que ir a trabajar y esta es la quinta o sexta vez que estoy tratando de hacerle el video.
Punto número 8, versículos clave para la práctica, ¿sí? Marcos 5:9. Jesús pregunta el nombre del espíritu antes de expulsarlo. Pero quiero que tengan esto en claro. No siempre es necesario hablar con los demonios. A eso hay que pedirle al Espíritu Santo, porque fíjense en que Jesús en esa ocasión solamente vemos que habla con los demonios. En otra ocasión no se gastó hablando con el demonio, al igual que Pedro. No se gastó hablando con los demonios. Él les decía que salgan en el nombre de Jesús y salían. ¿Sí? En Lucas 10:19, autoridad sobre todo poder del enemigo. ¿Sí? Tenemos que entender que Dios nos dio autoridad sobre todo poder del enemigo. En Mateo 28:18, toda autoridad en el cielo y en la tierra nos es dada. ¿Sí? Tenemos que entender estos versículos. Lo tienen que leer. ¿Sí? Yo se lo estoy dando para que ustedes lo lean, lo mediten, ¿sí? Y pidan discernimiento al Espíritu Santo. Porque tienen que salir de su intimidad, que ustedes se llenen del poder de la palabra de Dios, ¿sí? Juan 8:36, libertad en Cristo. El Salmo 91, protección divina. Isaías 61:10, proclamación de libertad, ¿sí? El Primera de Corintios 12:10, discernimiento de espíritu. En estos versículos van a ver que hablan de todas estas cosas, ¿sí? La liberación de un demonio no es un espectáculo ni un acto de fuerza humana, ¿sí? Es un acto de autoridad divina, disciplina, orden y obediencia a la palabra. Cada etapa, discernimiento, preparación, reprensión, expulsión y seguimiento debe cumplirse con revelación, precisión y sobre todo fe, ¿sí? Hoy Dios nos llama a ser guerreros espirituales entrenados y responsables, capaces de libertar, enseñar y restaurar vidas con total autoridad en Cristo. Cada uno que aprende y practica esta enseñanza será un instrumento de victoria y restauración en manos de Dios para otras personas. Amén. Esto quiero que le quede claro de todas las enseñanzas. Tenía un montón de otras cosas más para enseñarle, pero terminamos con esto por ahora. En otro momento vamos a retomar y a profundizar más, ¿sí? Quiero hacerle las preguntas que siempre le hago. ¿Cuáles son las señales físicas y espirituales que indican que una persona está endemoniada? Esa es la pregunta número 1. La pregunta número 2. ¿Qué paso se debe seguir antes de tomar autoridad para libertar a alguien? La pregunta número 3. Describe cómo aprender y expulsar un espíritu de manera ordenada. La pregunta número 4, ¿cómo saber si la persona ha sido verdaderamente liberada? Y la pregunta número 5, ¿qué acciones post-liberación son esenciales para mantener la libertad? Amén. Espero que hayan aprendido mucho, al igual que yo, con estas enseñanzas. Y bueno, que podamos seguir aprendiendo juntos, porque esto da para mucho más. Que Dios los bendiga, los amo y sé que no fue casualidad las personas con las que estoy compartiendo esto, sino que sé que es Dios queriéndole enseñar, ¿sí? Queriéndolo alertar para que ustedes mismos vean la situación que están viviendo, el tiempo en el que estamos viviendo, y entiendan que los ataques que vienen a su mente de querer bajar los brazos, renunciar, o cuando vemos ataques en nuestra familia, en nuestro entorno familiar, entendamos que es el enemigo queriendo detener el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. El enemigo está asustado porque ustedes ya tienen la herramienta para plantársele y hacerlo retroceder, echar por tierra su estrategia y demostrarle que están derrotados, que están vencidos, amén, y que hay victoria para los hijos de Dios. Que Dios los bendiga, paz.